Hola, hoy en Pensar Tierno vamos a platicar sobre los acuerdos de comunicación y específicamente alrededor de cómo sabemos qué compartir y qué no. Hablaremos de cómo hacer que el territorio de la comunicación sea uno más habitable y amable para las partes que conformamos un vínculo. Así que vamos a pensar tierno. ¿Qué ondis? ¿Cómo Hola, estás? bien, ¿y tú? Bien, chido. ¿Está haciendo frío? Mm, Está pues fresquito. yo no tengo frío. Bueno, yo tengo. Pues el día de hoy vamos a platicar sobre justo este asunto de cómo decidir y cómo co-construir qué hay que contar y qué no en un vínculo. ¿Cómo ves? Sí, está padre porque luego creo que es mucho parte de algo que puede permear en otros acuerdos o en sentir cómo se van avisando las cosas, ¿no? O qué cosas tal cual no se quieren saber también, ¿no? De acuerdo, Ujú. sí. Y justo se me hace importante empezar esta conversación preguntándonos un poquito de por qué sentimos que es necesario hablar de esto. Es decir, por qué sentimos que es necesario tener acuerdos sobre qué contar y qué no. Sí, lo que yo pensaba es que luego, o sea, este acto de transparencia puede, pues, hablar de cómo queremos llevar eso que está pasando, o cómo queremos que sea entendido, ¿no? Si de pronto hay, pues no sé, una cultura en donde las cosas que se esconden generalmente, pues son como cosas que a lo mejor estamos viviendo como incorrectas o así, o que no nos queremos hacer responsable de, pues de eso que está sucediendo. Siento que, pues, el colocarlo justo, o sea, como que le da a las otras personas la información para saber, pues, qué quieren hacer ellos con eso que está pasando y también para yo hacerme responsable sobre esto que está pasando, ¿no? Entonces creo que al final como este acto de transparencia cuida esas dos cosas. No sé, ¿tú qué más ubicas? Sí, pues yo ubico que puede haber como una imposición o una exigencia de transparencia, como desde esta forma normativa en que nos vinculamos. Es decir, como que en las parejas tradicionales hay esta expectativa de contarse todo, ¿no? Ujú. Sea lo que sea que eso signifique, porque tampoco hay como mucha claridad de eso, cómo aplica en la práctica, ¿no? O sea, pero pareciera justo como si mi pareja debiera ser esta persona que constantemente está al tanto de todo de mí, ¿no? Ya sea de mis planes, de mis actividades, incluso de mis pensamientos, de mis deseos, de las proyecciones que estoy haciendo para mi vida, de prácticamente todo, ¿no? Como que debe de haber un seguimiento, pues básicamente como en tiempo real de lo que me está sucediendo y entonces eso se entiende como estarme compartiendo y estarme vulnerando de las formas esperadas, ¿no? Entonces, por un lado, pienso en la posibilidad de cuestionar eso, o sea, cuestionar esas exigencias como de transparencia y de compartirse como de esas formas. Y por otro lado, también pienso que esto es bastante importante de revisar en la totalidad de nuestras relaciones, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, con nuestras amistades, de repente no se nos enseña mucho a preguntarnos sobre qué necesita la otra persona saber de mí, ¿no? O sea, qué información le caería chido o qué información no le caería chido. Creo que son cuidados que damos por hecho que ahí no se deben de tener, ¿no? Y que las personas van a estar bien con lo que sea que decidamos contar o no. Y a veces no hay esa corroboración de tú cómo estás, ¿no? Tú qué necesitas. Entonces, se me hace importante que esta conversación que vamos a tener hoy, justo como que se escuche y se entienda como de esta ampliación de no nada más nos estamos refiriendo a relaciones como de un corte amoroso, sexoafectivo, sino que cualquier vínculo que establezcamos podría tener este tipo de mirada, ¿no? Y de reflexión. Sí, y, o sea, pensando en esto también que cuestionas, creo que luego como que hay una necesidad, justo como desde lo hegemónico con la pareja, de saberlo todo, ¿no? Como dices, como de tener un conocimiento alrededor de todo. Y creo que a lo mejor uno de los cuestionamientos, como esto de qué necesitas saber, pues uno de los primeros cuestionamientos puede ser esto de, pues, o sea, como a lo mejor hay cosas que sí interpelan a esta relación, como dices, sea del tipo que sea, y pues que esa, o sea, como que sí hay una relación como más directa de que a lo mejor eso sería importante colocarlo, ¿no? Ujú. Eh, lo digo porque, pues, no sé, a lo mejor si yo hice algo en la tarde y no le quiero contar a la otra persona, o sea, como
porque pues no le interpela de manera ni directa ni indirecta, pues, o sea, como que omitir eso o tal vez no compartirlo, como que no me parece tan grave como a lo mejor sí, pues otras cosas que podrían estar relacionadas de pronto, Ujú. pues sí, como con la experiencia de esa relación y que eventualmente pues se van a tener que contar. Sí, claro, claro. Sí, y justo creo que estas lógicas como de transparencia bien podrían como acompañarnos en nuestras exploraciones no monógamas, ¿no? O sea, como que traigamos un poco el supuesto de que eso es lo que debemos de hacer entonces, ¿no? O sea, como compartirnos como de manera muy completa o lo más que podamos o exponer información de nosotros como para promover la confianza, la tranquilidad, la seguridad de la otra persona. Entonces, justo, o sea, como que no es que eso esté necesariamente mal, o sea, no es que esté mal compartirse mucho si es que la otra persona sí lo necesita y efectivamente abona a su paz. Creo que justo el tema es como la imposición, ¿no? O sea, como que bien podrían ser estos discursos colándose y tal vez sería bueno como hacer esa revisión, justo como dices, ¿no? Como de puntualmente qué necesitaríamos en este vínculo que sea compartido, ¿no? Más allá de lo que se espera o lo que se dice que debe de, porque creo que es uno de creo que este es uno de estos temas en donde parece que hay obviedades, pero no, ¿no? O sea, creo que hay ciertas cosas que pueden caer en estas totalizaciones y absolutos de eso obviamente lo tenías que contar. Ujú. Claro que todo el mundo necesita saber eso y claro que todo el mundo lo contaría, pero creo que ya en la práctica se empieza a poner como un poquito más chicloso y como más indefinido, justo, ¿no? O sea, creo que no es tan claro y entonces por eso es importante hablar de esto. Sí, claro. Muy... ¿ibas a decir algo más? Sí, que creo que a lo mejor las mismas relaciones van teniendo como sus propios acuerdos que pueden también ir dando, am, pues como idea de qué cosas hay que contar y qué no, ¿no? O sea, como Ujú, si, sí. pues no sé, pienso en relaciones como que tienen acuerdos muy específicos o que comparten ciertos espacios muy específicos, a lo mejor es como un poco más entendible y se puede preguntar más desde ahí o incluso como dices, a lo mejor pues lo más probable es que se crea que no se quieren compartir ciertas cosas o que no hay problema y pues a lo mejor desde ahí se puede preguntar, ¿no? Ujú, Pero, o sea, lo que quiero decir con esto es que también las relaciones como que van siendo un campo que se va configurando y que se va conociendo, pues qué esperan las personas de mí y alrededor de ciertas situaciones, etcétera. O sea, tampoco lo creo que sea tan amplio como que todos no sabemos y que no tenemos que especificar todo lo que tiene que ser colocado en las relaciones. O sea, porque creo que de pronto pues hay acuerdos que sí nos pueden ir pidiendo eso. ujú, de acuerdo. Ujú. Y entonces pensaba enseguida preguntarnos un poquito alrededor de, hablando de la importancia que consideramos que tiene hablar de esto, preguntarnos como qué significa para cada uno de nosotros contar algo, en el sentido de que pensaba como, ¿es igual contar desde la confesión o es igual contar como desde el compartir o es igual contar desde el creo que estoy haciendo algo malo, por eso te lo estoy platicando? No sé, ¿qué dirías tú? Pues yo creo que son diferentes, o sea, puede haber muchas razones, yo pienso. Digo, tal vez la que me parece importante es como contar algo porque acordamos que cierta cosa la íbamos a contar y yo estuve de acuerdo con eso, ¿no? Ujú, O sea, como si está sucediendo algo alrededor de un tema que ya se había colocado así de, no sé, o sea, pienso en las no monogamias como cuando alguien pues empieza a conocer a una persona y empieza a tener interés, como que una forma más amable de que eso vaya sucediendo, pues puede ser irle contando a la otra persona cómo se va desarrollando eso, ¿no? Entonces, como que ya colocado ese terreno, pues si sales con alguien, creo que ya no hay tanta duda de, pues, qué debo de yo hacer, ¿no? Ya no lo piensas como de esto será una confesión, será eso, sino como que ya hay, pues, un acuerdo ligado a una necesidad de la otra persona y que se acordó que va a ser mutuo, etcétera. ujú, Em, pero sí entiendo que, pues, que de pronto puede haber espacios donde eso se problematiza y que a lo mejor pues no salga, ¿no? O sea, como que haya otras cosas que lo complejizan o que, pues no sé, haya otros sentires que están haciendo que a lo mejor no se quiere comunicar y creo que ahí pues sí le puede dar como este otro tinte, como que después salga más como confesión, como de te debí de haber dicho, como desde estos otros lugares, no sé. ujú. Sí, yo pensaba un poquito como en, como hemos dicho, creo que también en otras ocasiones, como en la propia autoobservación, o sea,
cómo me siento cuando cuento algo en mi vínculo en particular o en esta relación en particular que estoy revisando. Es decir, la experiencia de contar cómo me suele ser. Si me identifico constantemente contando desde algo parecido a la confesión, ¿por qué es así? ¿No? O sea, a lo mejor no sé si eso pudiera estar justo develando y evidenciando que tal vez nos estén haciendo falta más acuerdos, ¿no? O mayor claridad de en qué momento sería importante contar. Porque si tal vez yo estoy teniendo constantemente esta experiencia de, híjole, ya pasó esto, tengo que ir a contarlo, tal vez entonces estoy necesitando justo como un territorio distinto que me anime a ver qué sí es lo que necesita la persona y que no, ¿no? A lo mejor justo como para que esa experiencia mía pueda ser calmada. O también si a lo mejor se relaciona conmigo, con mis historias de vida, con mis experiencias, que el hecho de contar a mí me ha sido difícil, históricamente hablando, tal vez eso también hable de una necesidad mía, ¿no? O sea, como de, tal vez cuando yo vengo a contarte algo, necesito que me recuerdes que está chido que te haya contado, que me recuerdes que todo está bien, que me apapaches un poco si es posible, ¿no? En ese acto que yo tuve como de tener la iniciativa de contarte. Entonces, no sé, o sea, creo que estas diversas experiencias de qué está haciendo contar podrían estar hablando de cosas, ¿no? Ya sea de cosas que necesito, de cosas que han estado pasando en la relación, de dinámicas que hemos tenido cuando platicamos que quizá podrían cambiar. Sí, yo creo que yo me identifico mucho con esta idea de que las historias, pues de cómo me he relacionado con la idea de contar, pues eso tiene como mucho que ver. Am, Ubico, por ejemplo, que de pronto, pues en relaciones pasadas como que se me exigía que tenía que contarlo todo, ¿no? Y que si de pronto no había contado algo era porque había pues algo ahí, Oculto, no sé. oculto, raro, o como que estaba escondiendo algo. Entonces, de pronto cuando las personas así o sea, como de pronto me piden como que les cuente más, como que se me activa un poco eso de, pues, ¿qué necesitas específicamente, no? O sea, como que me siento bajo esa revisión. Y algo que he ubicado es como de, es que sí quiero contar, pero es esta cosa rara como de, pero no quiero sentir el deber de tener que contar todo, Ujú. pues, refiriéndome a todo, ¿no? O sea, claro que también otra cosa que como que me gustaría especificar es que creo que eso es parte de los acuerdos de una relación. O sea, si alguien quiere que se le cuenten ciertas cosas y la otra persona es como, yo no quiero estar contando eso, pues a lo mejor eso es una Ujú. cuestión que va a significar que pues a lo mejor esa relación no puede existir o no sé, ¿no? O sea, Claro. como que eso no es una cosa menor de que, bueno, pues ni modo. O sea, me parece como parte de estas expectativas que se tienen alrededor de una relación y creo que si de pronto eso pues es como muy distante y no se pueden llegar a como a puntos en medio, pues también puede ser un motivo de no estar con esa persona, sea el tipo de relación que sea, ¿no? Ujú. Em, Creo que ubico que, o sea, eso también, pues porque de pronto pareciera como de, ¿y qué vamos a hacer? Pues a lo mejor no vamos a hacer nada, ¿no? Y lo que tenemos que aceptar es que pues no nos podemos relacionar con una persona porque pues la naturaleza de esa persona, cómo quiere comunicar o lo que se le activa o algo, pues puede que sea innegociable frente a lo que yo necesito de, no sé, saberlo todo frente a la otra persona que se puede sentir Vigilada, vigilada. Ujú. expuesta. Entonces como que eso, o sea, pues se pueden llegar a acuerdos y también a veces pues no, o sea, pensar eso. Claro, sí, de acuerdísimo. Me hiciste pensar en un recursito, una estrategia comunicacional que hace tiempito le conocí a Alba, la de Ujú. poliactivismo, que ella hacía justo como esta propuesta de que al momento de estar elaborando los acuerdos de comunicación se pudieran lanzar como 4 preguntas, que es ¿qué quiero yo saber y qué quiero yo contar? ¿Y qué quieres tú saber y qué quieres tú contar? Justo, hablando un poco de lo que dices, ¿no? O sea, de manera que no se parta de que, para empezar, que las personas tenemos las mismas necesidades comunicacionales, otra vez como tratando de desmantelar esta obviedad de que no necesitamos necesariamente lo mismo, ni hay cosas que son claramente compartibles o contenido contable siempre, sino que es bastante variable. Eso por un lado, pero también por otro lado, como evidenciar esto que ahorita está señalando, ¿no? O sea, que
a lo mejor yo quiero saber ciertas cosas que a la otra persona les son difíciles de contar por su experiencia, por su historia de vida, entonces ahí como que va a haber una disonancia. Y si mi petición insiste, como de no, es que yo lo necesito, a lo mejor se puede empezar a volver una exigencia, ¿no? Y no tanto una solicitud. A lo mejor empieza a ser algo impuesto en donde el otro pues se ve inmerso y que a lo mejor pues se ubica como que no tiene mucha movilidad, ¿no? Como de pues tengo que decirte pues porque tú lo requieres y ya me lo hiciste claro, pero ¿qué pasa conmigo, no? O sea, ¿qué pasa con mi experiencia de contar? Que justo como decíamos hace un rato, tal vez se está volviendo más una experiencia de exposición, una experiencia como de vulnerabilidad, de abrir puertas que quizá yo no quiero abrir, por lo menos no de esa forma. Y pareciera como si entonces estuviera bien, ¿no? Porque se estuviera logrando este otro fin también muy valorado por nuestra cultura, que es el de la honestidad, ¿no? La transparencia y como que el otro te conozca como eres. Entonces, eso, justo ahorita lo recordaba y se me hace como una posibilidad, ¿no? De poner ahí sobre la mesa. Sí, o sea, creo que eso es justo donde se puede negociar esto que te digo y también pues reconocer si no se puede negociar, ¿no? O sea, si no se puede llegar a un acuerdo más bien. Claro, claro. Y en tu caso en particular, ¿cómo dirías que tú te has venido dando cuenta de lo que querías saber y lo que querías contar? ¿Cómo ha sido para ti este proceso de irlo descubriendo y co-construyendo? Pues yo creo que va justo a partir de esto, de ver qué me causa como que me cuenten o contar ciertas cosas, ¿no? Como estos ejemplos que colocaba. Creo que de pronto voy entendiendo pues la relación que he tenido históricamente con eso, como con otras, pues sí, con otras relaciones que he vivido y cómo se me ha tratado alrededor del contar o del preguntarme o del que se me digan ciertas cosas, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con eso, o sea, tal cual yo me voy dando cuenta específicamente pues de qué voy necesitando justo alrededor de eso. Y también creo que otra guía es, pues cuando ubico como que en una relación, pues como que había ciertas cosas que ya se habían establecido, ¿no? Como de que, pues nos vamos a contar cuando pase tal cambio, nos vamos a actualizar cuando X cosa. Y como que si de pronto también eso no existe o si por ejemplo, si ya tenemos un acuerdo de algo que que no quiero saber o no necesito o que en ese momento no me cae chido, pues también de pronto el que sí pues tiene un efecto similar, ¿no? Entonces creo que son esas dos cosas, como el cómo me he relacionado yo históricamente con el contar y con el que me cuenten o que me pregunten también. Y esta otra cosa como de, pues, cómo estoy sintiendo que esto que se me cuenta si hace justicia a los acuerdos que tenemos en una relación o si más bien es algo que solo yo ejerzo y que las otras personas pues como que a veces descuidan. Esto que dices se me hace valioso porque creo que pone sobre la mesa que entonces en tu caso estos acuerdos son móviles, ¿no? O sea, como que algo que necesitas saber o contar no es, digamos, como rígido y no será siempre así, ¿no? Sino que también va mutando y se va transformando. No sé si tú lo dirías así. Sí, pues, o sea, yo creo que tiene que ver con la particularidad, pues, o sea, de cómo me siento y de lo que voy necesitando en una relación, ¿no? Y también, pues, en lo que se puede o lo que se quiere saber en esa relación, lo que se comparte. O sea, creo que tiene que ver como con la complejidad misma de cómo se vive esa relación. Entonces, pues sí, o sea, yo ubico eso, pero, o sea, tampoco lo ubico como una cosa totalmente que se puede convertir en lo que sea, ¿no? Sino como de, bueno, pues la guía es esto que yo ya ubico, qué cosas, o sea, como que de qué manera yo me relaciono como con el contar y querer saber y pedir como que se me cuente, etcétera. Y también de qué manera pues estoy entendiendo que en la relación está existiendo como un cierto grado de vulnerabilidad, de consideración, etcétera. Y de pronto, pues si eso está siendo diferente hacia mí, pues se siente algo. Ok. En mi caso yo ubico como que al principio me moví mucho como desde ideas muy totalizantes, o sea, como desde el quiero saberlo todo o no quiero saber nada. O sea, como que estuve en ambos estadios y pues ninguno de los dos me hizo sentido finalmente. Creo que el que exploré primero fue el no quiero saber nada, ¿no? Como desde este lugar de no puedo con esta información, entonces me quiero proteger ante ella. O sea, como que la autoevaluación que hago me hace sentir que me va a superar esa información que me compartan
sin saber exactamente cuál es, o sea, el solo hecho de imaginarme qué clase de historias me podían contar era suficiente como para que mi cuerpito ya se sintiera tenso, ansioso, y como que eso me llevaba más bien a estas prácticas como de evasión de no quiero saber nada, ¿no? O sea, mejor así estamos bien. Pero creo que eso sobre la marcha, pues nada más como que potenciaba mi ansiedad y mi malestar. O sea, me daba cuenta que en realidad sí necesitaba saber cosas, nada más no había identificado puntualmente cuáles. Y entonces al momento como de querer ir a preguntar, lo que experimentaba era como pues un montón de culpa, ¿no? O sea, porque me sentía como, no quiero que sientas que te estoy vigilando, no quiero que sientas que quiero poner como bajo la lupa tus experiencias. O sea, como que también me daba mucho malestar preguntar, como desde esta lógica de siempre que se pregunta de esto, se pregunta desde estos lugares normativos que tienen que ver con control, ¿no? Yo no sabía que había otras formas posibles de preguntar y de solicitar información que se está necesitando, entonces me fue muy difícil pues como salir de ese lugar de ya me di cuenta que sí necesito cosas, pero no sé cómo honrar esas necesidades de información que ahora noto. Sí, yo creo que, o sea, justo creo que eso que dices como que yo lo ubico en esta de las dos que decía de pues cómo me he relacionado con el saber y contar y como que pues también a partir de eso como irme dando cuenta, ¿no? De, pues no saber nada también produce esto, pero saber todo tampoco es o sea, tampoco es la única otra cosa que existe contraria a no saber nada, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, no necesariamente es de un extremo a otro, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ahora que estamos hablando de esto, se me hace como que podríamos aprovechar un poquito el espacio para platicar de estos acuerdos que de repente son muy comunes dentro de las no monogamias, que son los acuerdos de don't ask, don't tell. ¿Cómo ves? Sí. Bueno, ¿quisieras primero platicar un poquito de qué son, solo para clarificarlo? Sí, pues digo, ya habíamos mencionado un poco de ellos en capítulos pasados, pero pues son estos acuerdos que buscan como justo, bueno, estoy tratando de cómo decirlo sin darle mi Sin juzgar. Ajá, sin juzgarlo y expresarlo como de manera así como lo que es. Pues básicamente esto de cuando las personas dicen, pues vamos a estar en esta relación y vamos a, no sé, habitar otras relaciones, pero no me preguntes sobre nada y no me digas sobre nada, ¿no? Claro. Que digo, a mí ya, ahora sí juzgando. No, pues más bien a mí me parecen como muy Dándome el problemáticos. permiso. Ajá. O sea, me parece muy problemático porque pareciera que lo que busca es vamos a evitar otras relaciones, pero vamos a hacer como que no existen. Y entonces tú no me digas que existen y pues si se puede, o sea, si se puede en los tiempos y todo, que ni se note que ves a otra persona casi casi, ¿no? Entonces como que siento como que tanto replica como justo esto de no decir o de engañar a las personas, ¿no? Pero como consensuado sin que yo me tenga que dar cuenta, ¿no? Entonces, o sea, como que creo que mete a las personas en una cosa de, bueno, sí, sales con otras personas, pero pues ahí y de hecho cuando alguien se entera de algo como que hay un reclamo, ¿no? De, oye, es que yo me enteré de esto, pues qué onda, ¿no? Esto está súper mal, quedamos en que las otras personas iban a ser invisibles y lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces dirías que son acuerdos que en la generalidad te parecen pues problemáticos. A mí me parecen problemáticos porque justo como que siento que más que buscar como ver qué cantidad de información me cae bien o qué cantidad no me cae bien, como que buscan negar la realidad de lo que sí está pasando. O sea, como de, yo no quiero saber que tienes deseo hacia otras personas, yo no quiero saber que valoras el tiempo con otras personas, yo no quiero enterarme qué haces con esas otras personas, o sea, como de si compartes estos otros espacios que a lo mejor me van a hacer sentir muy mal que compartas, ¿no? O sea, pensando en lo sexual, pero a lo mejor pensando en que si van al cine o pintan o algo, y eso yo lo sentía como único, ¿no? Entonces, como que a mí me parecen pues bastante gachos porque justo eso, o sea, como que niegan a la realidad y niegan a las personas que... O experiencias, ¿no? Que están teniendo lugar. Sí. Sí. No sé tú. Pues a mí también me parecen problemáticos en lo general. Es decir, puedo entender
por qué surgirían, o sea, qué necesidades estarían atendiendo y qué cuidados podrían traerle a las personas. Justo lo conecto como con esta parte de mi experiencia que ahorita les estaba platicando, que tiene que ver con genuinamente no poder con cierta información, o sea, reconocer que cierta información me supera, como que no tengo todavía los recursos para lidiarla, como que me va a poner en lugares bien difíciles emocionalmente hablando, o me va a detonar cosas que ahora no sé si tengo como los recursos o como el territorio como para poder acompañar y para poder darle seguimiento. Entonces, creo que si esta clase de acuerdos vienen de esa autoevaluación, pues a algo están respondiéndole, ¿no? O sea, como que sí hay, digamos, como un algo que se está queriendo cuidar, ¿no? Y que se está queriendo acariciar. Pero creo que la cosa es cuando estos acuerdos, esta clase de acuerdos, pues se vuelven rígidos, ¿no? O sea, como que se cristalizan y nunca más se volvieron a revisar. Y entonces tal vez estemos justo teniendo prácticas más bien de evitación de esa información, ¿no? O sea, como que no volvimos a revisar si ya podíamos enfrentarnos a ella. O sea, como que dimos por hecho que como en su momento no pudimos, entonces pues ya ni le movemos, ¿no? Ya lo dejamos así y ya no volvemos a tocar esos temas. Cuando a lo mejor con el tiempo quizá ya nos sentimos diferente, ya ampliamos un poquito nuestra ventana de tolerancia, ya podemos estar ahí, a lo mejor poco a poco puede haber ciertas muestras y entonces me siento mejor, o a lo mejor tengo la iniciativa y tengo el compromiso de querer ir sabiendo cada vez más, ¿no? Entonces creo que eso para mí puede ser muy problemático de esta clase de acuerdos, que se vuelvan la norma, que se vuelvan dogmáticos y que casi sean como innegables, ¿no? Y que creo que sobre la marcha, a mí me parece que eso con mucha facilidad se va a volver insostenible, ¿no? O sea, porque probablemente las relaciones que vayamos estableciendo y las experiencias que vayamos teniendo se vayan complejizando y entonces a lo mejor sí vamos a necesitar hablar en algún momento y entonces este acuerdo va a empezar a chocar con eso, ¿no? O sea, es decir, si habíamos dicho en un principio que no preguntáramos y que no dijéramos, pero ya nos estamos encontrando experiencias en donde sí necesitamos como la intervención y participación del otro, pues ya se nos complicó un montón la cosa, ¿no? Entonces creo que eso para mí son acuerdos que tienen una identidad como bastante circunstancial y bastante temporal y que necesitarían nuestra revisión y nuestra responsabilidad frente a ellos, porque justo como dices, tienen efectos pues de negación de realidades y de personas. Sí, aparte, como que pienso desde dónde viene esta negación de realidades y personas, y es desde este lugar como de yo sí quiero habitar ciertas cosas, pero no me gusta la idea de pensar que las otras personas tienen ese mismo derecho que estoy teniendo yo. Entonces los dos vamos a hacernos como que, pues como que eso no está pasando para habitar eso que sí queremos. Es como, o sea, me parece muy embrolloso en tanto a autonomía y, o sea, como que no reconoce tampoco la autonomía de la otra persona, más bien busca fingir que no existe. Y como que a partir de eso, o sea, de eso extrae la calma para esa relación, ¿no? De que no pasa nada más. Sí, claro. Sí, pues no quiero ver lo que está sucediendo, ¿no? Pero sé que sí está sucediendo, solo no quiero enfrentarme directamente a ello por ahora, Sin ¿no? embargo, sí quiero estar o sea, porque también es eso, ¿no? Otra cosa sería cuando una de las dos partes es como de, yo no quería estar aquí, pues no me digan. Creo que ahí el problema es otro. El problema es que, pues una de las dos personas está en un tipo de relación que no quiere estar, ¿no? Y creo que o sea, creo que ese no es un problema de comunicación tal cual, sino como un problema, pues, de que alguien está como habitando, pues, no sé, por ejemplo, la no monogamia sin querer hacerlo, ¿no? Que, pues, hay varios casos que luego de gente que así lo hacen, pero yo creo que ese es, o sea, como que creo que ahí el problema no es lo que se dice y lo que no se dice, sino como el aceptar estar en un tipo de relación que no se desea. Y ya más bien pensando como de, bueno, y si sí quieres estar aquí, entonces, ¿por qué quieres negar como lo que eso conlleva? Como que ese me parece un cuestionamiento que hay que hacerse, pues. Claro, pues es que implica asumir la incomodidad que tiene habitar otras formas relacionales, ¿no? O sea, en el sentido de que, pues las no monogamias finalmente pues son una disidencia, ¿no? O sea, son una resistencia frente a las formas normativas de relacionarnos y eso sí o sí va a implicar cierto grado de incomodidad permanente, ¿no? O sea, porque nos estamos saliendo justo como de la norma y de lo tradicional. Y claro que se vale que busquemos que esa incomodidad sea lo más manejable, transitable, dignificante para nosotros y nuestras vidas, o sea, en el sentido de que no sea una agonía
constante, ¿no? El estar habitando otras formas relacionales, porque pues también qué invivible, ¿no? O sea, y qué pesado para nuestro cuerpito y para nuestros afectos, para nuestro sistema nervioso estarlo enfrentando a eso constantemente. Pero lo cierto es que sí, la incomodidad, creo yo, que necesita ser una participante, pues necesita ser una aliada, ¿no? Y entonces entenderla como alguien que va a estar pasando constantemente a nuestras prácticas y al territorio de nuestras relaciones para señalar cosas y para decirnos cosas y justo como para ampliar poco a poquito esos márgenes de a qué me puedo enfrentar, ¿no? Y qué soy capaz de tolerar y entonces qué nuevas experiencias puedo empezar a abrazar como parte de mi forma de estarme viviendo. Sí, porque también pienso el no decir las cosas como una forma de, como de no permitirle al otro que habite ciertas cosas. Eh, Poniendo un ejemplo, o sea, es como si yo estoy teniendo ciertas prácticas o, no sé, saliendo con alguien o así, como que de pronto eso no lo estoy comunicando. O sea, ¿de qué manera estoy también, pues como que buscando, suponiendo que tenemos un acuerdo de no hay que decir, entonces es como no digo eso, pero también es como no lo digo porque cuido a la otra persona o también porque de pronto reconozco que eso puede tener efectos en lo que la otra persona se puede permitir también, Claro. ¿no? O sea, como de, pues que la otra persona diga, bueno, pues entonces yo creía que eso no se podía experimentar, pero pues como que de pronto sí está pasando y pues veo que es normal. O sea, como que también esa idea de no contar pues como para dar la Para ilusión de evitar que solo efectos. existe esto y evitar que las otras personas también pues habiten ciertas otras cosas o exploren ciertas otras cosas. O sea, como que eso también lo coloco pues porque no siempre, o sea, a veces no contamos, pero también para nosotros no hacernos responsables de eso que está pasando, ¿no? Sí, y esto que dices se me hace muy valioso porque creo que abre otra posibilidad de por qué no quisiéramos contar o saber, que es Ujú. que a lo mejor a veces no me quiero enfrentar a las reacciones afectivas, emocionales del otro, ¿no? O sea, tan solo esto tan típico de, es que no te conté porque te ibas a enojar o porque te ibas a agüitar o porque te ibas a sentir mal, Sí. ¿no? Como si eso estuviera mal y como si fuera algo a evitar, ¿no? Y como si yo tuviera que salvar al otro de sus propias experiencias emocionales, ¿no? Y creo que ahí la pregunta podría venir de regreso, ¿no? Como de, ¿yo cómo me siento cuando el otro se agüita, se enoja, se indigna frente a algo que le cuento? A lo mejor quizá yo me estoy detectando como sin tantos recursos para acompañarle y para lidiar con eso y por eso no le entro a ese territorio, ¿no? Además de que le quiero cuidar. Entonces eso, ¿no? Se pensaba también como ser curiosos alrededor de por qué estamos eligiendo no contar algo, ¿no? Y si tememos a los efectos, porque creo que también podría ser muy comprensible, ¿no? Si es así. O sea, lo relaciono mucho como con el capítulo donde platicábamos del castigo y de la venganza. O sea, creo que también es algo Ujú. como que nos atraviesa mucho culturalmente, ¿no? O sea, como de voy a ir a decir algo y me van a regañar, ¿no? O sea, algo malo va a pasar o Sí, voy a provocar una o me situación van a fea. hacer lo mismo que yo hice Ajá, o... se van a vengar, ¿no? Me la van a regresar, ¿sí? Como desde este miedo constante a ser violentados. Sí. Sí, también pensaba de pronto, pues cómo existen o pueden existir también esos acuerdos, digo, ya lo he dicho en otros capítulos, pero como que esos acuerdos que más bien funcionan como una amenaza constante para evitar que sucedan otras cosas, ¿no? O sea, como si acordamos de, bueno, sí, ya acordamos y desde ahorita vamos a tener una relación de tal tipo, va a ser abierta y podemos salir con otras personas, ¿no? Y entonces como que de pronto nadie dice o nadie lo hace como por miedo a que, pues, qué tal que yo soy el que empieza a salir con otras personas, ¿no? ¿Eso qué va a Claro. significar? O yo no sé si voy a poder eso, o sea, aunque yo lo pedí, pero luego es como de, bueno, pues cuando yo lo empiece a habitar, a lo mejor la otra persona. Entonces siento que ahí, o sea, como que sí hay una cosa de comunicación, de que pues a lo mejor no se es tan transparente por eso, pero también pienso esto que dices como de pues qué espacio estamos creando Ujú. para colocar esas inseguridades, esos miedos, o qué hay como en lugar de pues sentirnos, o sea, sentir que se nos va a castigar o etcétera, ¿no? O sea, como Sí. qué otras cosas pueden pasar.
cómo podemos construir que haya un recibimiento. Porque sí, o sea, como siempre digo que tampoco no todo es comunicación, ¿no? O sea, Claro. hay cosas que Ujú. tienen que ver más con, por ejemplo, en este caso, ¿no? Como con, pues, lo que yo estoy cuidando y no sé qué. Entonces, como que al final el problema no es tanto de comunicación, o sea, así se expresa, pero al final el problema puede ser más como, pues, tengo miedo a contarle que ya estoy habitando esto, tengo miedo a que no sé qué, a lo mejor tengo duda de que ya lo está habitando también, pero no me ha dicho. O sea, como que se empieza a volver esto, porque justo hay como esa amenaza constante de que la persona que lo haga primero o de que quien hace una cosa, pues va a tener ciertos efectos o se van a Sí. vengar o van a buscar lo mismo. Ujú. Entonces también eso me parece importante Claro. colocarlo. Con esto que dices me haces pensar si a estas preguntitas que hace rato les compartía, como esta estrategia comunicacional de Alba, se podrían añadir otras que tienen que ver justo como con cómo podría ser yo para ti un espacio que sientas seguro para que me compartas cosas, ¿no? O sea, de manera que no se parta desde el, ya quedamos en eso, es tu responsabilidad, a ver cómo le haces para Ujú. contarme esto. Porque creo que justo eso puede traer como esta lógica de ya nos asignamos tareas, entonces pues te voy a estar revisando a Sí. ver si las hiciste, ¿no? Entonces pensaba como imprimirle un matiz como más tierno y más amable a eso, en tanto sí, estamos adquiriendo responsabilidades comunicativas, pero lo estamos haciendo de forma mutua, ¿no? Y queremos también revisar cuál es el, digamos, como la naturaleza, la identidad, la sensación de estarlo habitando, ¿no? Entonces pensaba un poco en eso, como, ¿qué puedo hacer yo para que tú te sientas cómodo, en confianza, de venir a platicarme cosas, de venir a compartirme cosas, ya sea que las hayamos acordado o no? Porque a lo mejor quieres hablarme de algo que para ti es importante y no lo hemos acordado todavía. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que ese territorio se sienta, pues que se pueda habitar, aunque vaya a ser difícil o incómodo o desagradable, lo que sea, pero que se pueda habitar? Y viceversa, ¿no? ¿Qué necesito yo de ti para sentir que eres un espacio al cual me puedo acercar para compartir, ¿no? O sea, ¿qué podría pedirte? ¿Qué espero cada que me acerco? ¿Qué esperanzas tengo de qué va a resultar si me acerco? No sé, como que también podemos hablar de eso. Sí, y creo que puede haber espacios, o sea, que se crean así también pensando en que se está cuidando a la otra persona, ¿no? Porque de pronto esas cosas que no son tan contables pueden traer, pues, situaciones de riesgo para esa gente que no lo está diciendo, ¿no? Por ejemplo, digo, no se me ocurre un ejemplo muy concreto, pero si yo fui y hice algo que me metió a mí en riesgo y ahora como que eso implica em, pues tener que contarlo como para yo ser cuidado. Entonces pienso como de, bueno, pues es que yo estoy solo en eso hasta que entonces decida compartir eso, ¿no? Ya. Y también de pronto necesito pues que, pues a lo mejor en esas situaciones, ¿no? O sea, como si yo, no sé, fui a ver a alguien y al final esa persona me violentó o si, pues no sé, hubo una situación de riesgo o así y yo no estoy contando eso y de pronto, no sé, haya un riesgo latente, pues ¿cómo le hago yo para pedir ayuda de Ujú. otras personas si tengo como vergüenza de, que es un poco vinculando a esto, como de esa vergüenza de pensar de, bueno, esto me pasó porque yo, como este castigo divino, ¿no? De, como yo no hice las cosas bien, me pasó esto malo y ahora cómo le hago para ayudarme de alguien, porque siento casi casi que me lo merezco, ¿no? Ujú, Entonces claro. como que ahí también puede existir mucho esto de, pues no le puedes contar a nadie, o sea, ahora tú, encárgate. Y entonces pienso como eso también pues deja desprotegidas a las personas y como también pues las personas no sé que ejercen violencia o así pues es como un campo como muy fácil de ejercerla. Entonces también pienso Ujú. de qué maneras eso podría cuestionarse y cómo puede haber pues en esos casos también el poder contar. Ujú. ¿Y se te ocurre algo? Pues, o sea, creo que tal vez se puede mencionar como que tiene esa dimensión, ¿no? O sea, como de te Ujú. quiero contar algo, pero es una cuestión como que pues me gustaría que recibas así, que escuches Ujú. toda, porque pues está teniendo estos efectos en mí, ¿no? Siento como que la he pasado mal alrededor de esto y me siento muy culpable, o sea, como un poco contar más de la complejidad que tiene y que justo también, pues como personas que escuchas, también saber que no todo se trata de uno, ¿no? O sea, como que pues las cosas que las personas atraviesan son complejas.
y que de pronto pues no todo se va a tratar de cómo me siento yo X o Y, ¿no? Sino pues a Claro. veces también es una experiencia que sobre todo está interpelando a la otra persona, que sí pues tiene que ver conmigo, pero a lo mejor como que, pues no sé, o sea, a lo mejor me preocupa más que esa persona esté bien a que me preocupe que no me dijo, por ejemplo, ¿no? Ujú, O sea, claro. no sé, pienso como un ejemplo a lo mejor más claro, como cuando uno no le quería decir algo a su mamá, ¿no? Y que uno se había puesto en riesgo, y es como, pues, pues al final a la mamá como que ni le interesaba tanto la cosa, sino más bien como que uno estuviera bien, ¿no? Sí. Ujú. Entonces creo que más o menos es... Sí. Sí, con esto que dices me haces pensar como en, pues ofrecernos compasión y complejidad, ¿no? En el sentido tanto a nosotros mismos como a los demás, en el sentido de que no siempre va a ser claro qué necesitamos contar y qué necesitamos saber, aunque ya lo hayamos hablado. Es decir, Ujú, sobre la marcha pueden surgir nuevas cosas que nos pongan a repensar esos acuerdos que ya habíamos llegado o que los superen directamente. Eh, o sea, como nunca dejar de considerar que hay situaciones que son muy específicas o como muy grises, que no habíamos considerado porque no habíamos estado ahí, ¿no? A lo mejor no podemos pensar en un territorio que nunca habíamos pisado ujú, antes. Eh, y entonces creo que eso para mí trae esta posibilidad de, pues claro que elaboremos estos acuerdos, pero también abracémoslos en su incompletud, ¿no? Y en su insuficiencia, o sea, que tal vez pues no nos vayan a ajustar ya caminando en la vida, ¿no? Y enfrentándonos a experiencias, a situaciones que por supuesto que superan a esas cosas. ujú, pues sí. Ay, y pues ya por último, me gustaría cerrar preguntándote como, además de las que hemos mencionado, ¿qué otras preguntas crees que podríamos hacernos o hacer antes de compartir y contarle algo a otra persona? Pues a lo mejor es muy importante la razón Ujú, por la que estamos preguntando o contando, ¿no? ujú, O sea, yo creo que eso, por ejemplo, este ejemplo que ponía ahorita de, oye, te quiero contar algo, pero no se trata de que tú te vas a sentir mal o así, sino de que yo estoy en riesgo y, y quiero que sea leído desde ahí, ¿no? ujú, O te quiero contar algo, o quiero saber algo específico, pero porque esto me conectó con una historia, sé que no nos contamos esa cosa, pero mm, ahí me va a ayudar. Y es como de, ok, pues sí, pues me comí un hot dog. Ah, ok. ujú, O sea, como que puede haber una cosa como muy específica que sea un punto de quiebre en que a lo mejor a partir de eso, pues era algo que necesitaba y que justo se sale de los acuerdos. Yo siento que siempre es volver a esta idea de que los acuerdos le sirven a ujú, la relación y que no es que nosotros tengamos que honrarles incondicionalmente e inamoviblemente, ¿no? O sea, como que creo que eso ujú. es como un recordatorio también. Sí, sí, Pi. No sé si tú ubicas otras preguntas. Pues creo que va muy de la mano con esto Ujú, que nombrabas. O sea, yo pensaba como algunas preguntas como de autorreflexión em, relacionadas con estas que decíamos hace rato. Pensaba algo así como de, ¿por qué quiero saber lo que quiero ujú, saber? ¿No? O sea, como hacer un poco ahí como de reflexión de, mm, genuinamente, ¿para qué me va a abonar o a contribuir esa información que estoy solicitando? Y no tanto como desde la invalidación, desde claro que no lo necesito, no va por ahí, sino de ofrecerle como una curiosidad muy legítima, ¿no? Como de, ¿qué haré con esa información una vez que la tenga, ¿no? ¿Qué va a cuidar? ¿Qué va a apapachar de mí? Y también al contrario, ¿no? Como de, ¿por qué quiero contar lo que quiero contar? ¿No? O ujú, sea, porque a veces el contar justo puede venir desde estos lugares como de culpa o quiero adelantarme a algún efecto gacho, quiero darte constantemente esta imagen de que estoy siendo sincera contigo, ¿no? Entonces puede venir como desde un lugar de ansiedad y de ujú, urgencia. Entonces pensaba un poco en ambas, como qué experiencias, ¿no? Son las cuales me están invitando y me están convocando a hacer esto, de manera que eso como que se pueda abrazar. Y pensaba en algo similar a lo que tú decías, ¿no? O sea, que era como de, antes de compartir, de contar algo, pues interesarme por el otro también, ¿no? Como de, esto es algo que tú necesitas saber. O sea, para mí sería importante colocarlo, pero ¿cómo te caería a ti
quieres que desarrolle esto, me gustaría que lo escucharas, pero a ti cómo te va a caer, ¿no? O sea, quiero también cuidarte en este acto de contar, no asumiendo que el acto de contar en sí mismo es suficiente cuidado, ¿no? O sea, sino quiero saber cómo vas a estar después de que te cuente y quiero estar para ti en el post contar, ¿no? O sea, porque pareciera justo desde estas lógicas normativas que al contar, pues ya hice mi chamba, ¿no? Como de yo hice lo que tenía que hacer, ahí quedó, ¿no? Pero entonces, ¿qué más podemos acompañar, ¿no? O sea, ¿qué otras cosas sería importante que nos ofrezcamos? Uh-huh. Creo que a lo mejor añadiendo a esto que decías, pensaba también preguntarnos si estamos usando tanto el contar o el no contestar o el preguntar o el no preguntar, pues como algo para lastimar, ¿no? O sea, o para hacer daño, porque en mi experiencia también es algo que de pronto, pues no sé, o sea, cuando a lo mejor sucedieron ciertas cosas y se me preguntaba, pero pues ya se me había preguntado antes o ya se sabía, o etcétera, y solo se me preguntaba como para, pues volverme a producir culpa, hacerme sentir mal, ¿no? Ya. Entonces pienso también, por ejemplo, en cuando uno pregunta algo y como que intencionalmente no le contestan para también pues causarle a una incertidumbre o que le contestan de forma como incierta, ¿no? Eso también pues pues puede estar gacho. También cuando justo como que el no contar también está haciendo pues como una cosa gacha ahí como para producir cierto malestar a largo plazo, ¿no? Sí. Entonces pienso que también pues me parece importante darnos cuenta cuando estamos usando esto como un arma o como algo para causar malestar, justo porque nosotros estamos sintiendo malestar alrededor tal vez de otras cosas y de qué manera en esto que dices como de ¿por qué quiero yo saber eso? ¿Por qué quiero yo contar eso? ¿Por qué no quiero contestar? ¿Por qué sí quiero contestar? Justo hacer esa revisión como lo estoy haciendo como con la intención de vengarme, de causar malestar, de que la otra persona tenga una experiencia como de dolor similar a la que yo estoy teniendo, o justo le voy a estar preguntando a cada rato como para recordarle pues que eso que hizo no lo debió hacer, ¿no? Y cada vez pues solo se usa como eso, ¿no? O también como recordatorio de la otra persona, como para, no sé, de pronto pues tomar una decisión o algo, o sea, como que me parece muy cruel Claro. todas esas, pues, porque siento que pues convierten esto en más bien como en un arma de venganza y como de, pues, de lugares como más desconsiderados, donde bien se puede asumir, pues, de otras formas. Claro. Sí, pues este recordatorio de que tanto el contar como el no contar pueden ser dispositivos que sean cooptados por la violencia, Sí. ¿no? Y que pueden ser utilizados para transgredir o para lastimar, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, tal cual. Entonces, digo, me parece como en esta pregunta de ¿por qué? Preguntarme como esto está pasando, porque lo digo porque es muy común que nos suceda, ¿no? Sí. De querer preguntar desde ahí, como desde molestar, desde incomodar, desde... Exponer. Exacto. Sí. Ay, pues, ¿cómo te quedas con esto que platicamos hoy? ¿A dónde sientes que te llevó esta conversación? Pues justo a esto, como revisar, pues a lo mejor a más detalle el cómo me he relacionado con eso, ¿no? Y que pues tiene varias cuestiones complejas. Algo que también sí reconozco actualmente es que, por ejemplo, a mí me cae bien saber las cosas y me cae bien saberlas como poco a poco, porque siento que de esa manera como que yo puedo ir elaborando pues más al respecto, conociendo, preguntando lo que yo necesite saber, ¿no? Me parece como muy pesado de pronto saber las cosas como como que cuando ya tienen otra dimensión, ¿no? Y que uno no sabe ni qué, porque siento que eso abona mucho a la incertidumbre o sea, es como si de pronto, no sé, alguien te dice así de que, mañana me voy a ir a vivir con sabe quién, ¿y quién es esa persona? No, pues un güey con el que tengo saliendo 3 años, ¿no? Es como, o sea, como que siento que eso es muchísimo pues más difícil de manejar que si, por ejemplo, te van contando de, oye, conocí a esta persona, oye, finalmente somos amigos, o esto se fue así, o sí somos amigos, pero también hacemos estas cosas. O sea, como que
siento que eso de ir contando poco a poco a mí me ha servido para ir manejando y también viendo pues qué quiero yo hacer con esa relación y también cómo me quiero relacionar con esa persona al respecto de lo que pues está viviendo y lo que me está compartiendo, ¿no? Y lo que pues, también lo que yo estoy viviendo a partir de lo que esa persona se está permitiendo. Y eso, o sea, como que ubico que pues es algo como que me cae bien. Y pues sí, por otro lado, o sea, porque siento que si no es un territorio como de mucha incertidumbre de que pues en cualquier momento pasa lo que sea, ¿no? Si se está haciendo una búsqueda por parte de otra persona, como de no sé qué, o si alguien, no sé si es mi amigo y de pronto ya no va a querer que vayamos a lo que siempre hacíamos y no me dice y de pronto me doy cuenta que él sí fue, o sea, como que ese tipo de cosas siento que pueden ser muy duras, como... Ya. Entonces, pues eso es lo que yo ubico y como que estas preguntas guía, pues se me hacen, pues importantes para evitarlo de formas más compasivas hacia uno mismo, o sea, como esto que decía de cuando tengo que contar algo de lo que incluso yo, pues me siento culpable, pero también hacia los demás cuando, por ejemplo, pues saber realmente para qué les pregunto o si nada más es como, pues pregunto para culpabilizar. Sí. No sé, tú qué ubicas, ¿cómo te quedas? Pues bien, me quedo como reflexiva respecto a que ubico algo muy similar a lo que tú describes, o sea, como que a mí me viene muy bien ir sabiendo como de las cosas y de los procesos, pero también lo cierto es que ubico como que cada vez necesito saber menos, pero desde lugares diferentes a antes. O sea, antes era desde un, como decía hace rato, no quiero saber para no enfrentarme a eso, y ahorita es un no necesito saber porque confío, ¿no? O sea, porque estoy bien y con lo que se me comparta también estaré chido. Y no tanto desde un lugar de tú decide qué necesito yo, tú decide qué me vas a decir. No tanto desde ahí, sino desde un como que ya no me ubico como con esta incipiente como urgencia de necesito saber paso por paso, ¿no? Entonces eso también como que me da calma en mi pechito, como este abrazo a la incertidumbre de, pues a lo mejor ya no necesito saber tanto, ¿no? Y las cosas puntuales que sí necesito las pregunto. Pero también me reconozco en como esto que decías, como utilizando el no contar como una forma de descuido hacia los demás. O sea, como que también me ubico ahí como una forma muy pasivo-agresiva, pues, de usar el no contar como un, pues, al no darte esta información, te estoy desconsiderando, ¿no? Te estoy descuidando. O sea, ahí como medio bajita la mano, estoy teniendo estos actos como tal cual, como de descuido. Y eso como que es una llamada de atención para mí, ¿no? Como de, pues, ¿qué onda con eso, no? Y cómo se está usando la información y la no información. Sí, pensaba también en esto que decías de cómo podemos construir un espacio en donde contar y eso sea más, pues como más pacífico y tenga como otros lugares. Pensaba en esto que dices que te ubicas, ¿no? Como de que, pues a lo mejor ahorita estoy bien porque ya confío en que lo que se me cuente no se cuente, etcétera. Y creo que también eso tiene que ver como con el uso que ha tenido el contar, ¿no? O sea, Claro. como si normalmente se me ha contado para cuidarme y como que ha sido muy oportuno y así, pues a lo mejor ya puedo como soltar el cuerpito y decir como de, pues... Estoy a salvo, ¿no? Ajá, pero también pues si de pronto como que mi experiencia es otra, pues a lo mejor todavía estoy así Así como de... es, se sigue construyendo eso. Ajá, ¿no? y pues no puedo en esa relación soltar así como de, pues lo que me cuenten, porque de pronto es como de, bueno, pues es que ya van varias veces que eso sale distinto y pues no sé qué va a pasar, o sea, si eso pueda pasar otra vez o qué. Claro, claro, sí. Pues eso. Pues muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos el día de hoy. Pues les recordamos que tenemos una paginita web. Ahí pueden encontrar todos los links de todos los lugares en los que estamos y además como diferentes recursos en los que hemos trabajado. Si están en Guadalajara, también de repente tenemos reuniones presenciales, tenemos una comunidad que ahí va en formación, creciendo por si quieren unirse. Y pues nada, nos vemos la próxima para pensar y pensarnos tierno. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.